El amor de Dios es inexplicable, es incomprensible y es inabarcable para nuestra mente. Y la Escritura describe de muchas maneras ese amor, pero hay una imagen que es particularmente impactante y es deslumbrante y conmovedora. Es cuando Cristo se compara a sí mismo con una gallina que desea juntar a sus pollitos. Jerusalén, Jerusalén, dice el Señor, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El Señor se lamenta por los habitantes de Jerusalén. Y probablemente estas palabras fueron pronunciadas llorando. Y sorprende tanto la comparación. Yo no sé si a vos te pasa, pero uno esperaría que el Señor se compare con un león. Un león poderoso que cuida de sus cachorros. La Escritura dice que Él es el león de la tribu de Judá. Y si no era un león, podría haberse comparado con un águila, un ave poderosa que cuida de sus aguiluchos. Pero ni león ni águila, el Señor se compara con una gallina. Una gallina. Y seguramente lo hace porque ¿quién no ve una gallina con sus pollitos? Y en cada hogar de Israel seguramente había un gallinero con varias gallinas con sus polluelos. Todos habían visto alguna vez ese cuadro. La gallina tratando, cuidando de sus polluelos. Y podemos imaginar el cielo oscureciéndose porque la tormenta se estaba por desatar, los rayos cruzando el cielo, los truenos retumbando y la gallina cobijando a sus polluelos. Cuando la tormenta se desate, la única que iba a recibir el fragor de la lluvia iba a ser la gallina. Sus polluelos iban a estar bajo sus alas, protegidos. Y el Señor Jesús llamaba a los hijos de Israel como esa gallina a sus polluelos, porque el juicio de Dios vendrá y el Señor Jesús, como esa gallina, iba a recibir sobre sí toda la ira de Dios que correspondía a los que algún día creerían en Él. Como esa gallina recibiría todo el fragor de la lluvia y sus polluelos quedarían completamente protegidos y secos, así aquellos que el Señor cobijara bajo sus alas iban a quedar libres de la ira de Dios, completamente protegidos por el Salvador. Isaías dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor, ¿desde cuántas veces quise juntarlo como una gallina a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Cuántas veces? En cada ciudad, en cada aldea que el Señor entraba, llamaba a los pecadores a arrepentimiento, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuántas veces hizo el Señor? ¿Cuántas veces? Y después envió a sus 12 discípulos y después envió a los 70. Y todo el tiempo el Señor llamaba diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántas veces? Pero dice el Señor: no quisiste. No quisiste. Por eso el amor de Dios es incomprensible, está fuera de todo entendimiento. Esos hijos que el Señor quería juntar bajo sus alas, de ninguna manera eran buenos hijos. Todo lo contrario, eran malos, rebeldes. La Biblia demuestra que el hombre y la mujer, el ser humano, es profundamente malo. No tiene ningún respeto por Dios. Le da la espalda, no le importa su voluntad. Sin embargo, Dios lo llama. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué quiere salvar a personas que lo rechazan, que no merecen de ninguna manera la salvación? ¿Por qué hace esto el Señor? Y la respuesta es abrumadora y es inexplicable, porque los ama, por amor, por amor. El apóstol Juan dice que el amor está en la naturaleza de Dios. Dios es amor. Y es demasiado alto para que nosotros podamos entenderlo. Amén. El apóstol Pablo oraba para que los efesios pudieran comprender esa clase de amor. Los efesios y por extensión nosotros. Que nosotros podamos entender eso que no tiene comprensión. Y dice así en el capítulo 3 de la carta a los Efesios, versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Un amor que excede todo el conocimiento. Ese amor incomprensible se manifiesta en lo que Cristo hizo. Y queda claro también en la clase de personas por las cuales Él hizo lo que hizo. Y eso lo veíamos esta semana en el
capítulo 5 de Romanos. Dice el versículo 6, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor que escapa a todo entendimiento. Porque Pablo describe a las personas como impías, como débiles, como pecadores. No hay manera en que el ser humano pueda alcanzar la salvación por sí misma. No hay manera. Es débil, es ineficaz, totalmente incapaz de hacerlo. Es impío, porque no tiene ningún temor de Dios, no tiene piedad, no tiene respeto por Dios. Y es pecador. Esa es la descripción de las personas por las cuales el Señor dio la vida. Ahora Pablo dice, y lo veíamos este miércoles, puede ser que alguno dé la vida por un justo, por alguien a quien admire, por una buena causa. Puede ser incluso que alguno dé la vida por un bueno. Esto quiere decir, por alguien a quien ama, por un ser querido. Pero nadie daría la vida por el malo, por el violento, por el injusto. ¿Quién haría eso? Y esto es lo que hace el amor de Dios tan único, tan incomparable, tan incomprensible, porque dice en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros que éramos sus enemigos, nosotros que éramos burladores, que lo rechazábamos. Por eso el amor de Dios escapa a todo entendimiento. Por amor, Cristo abrió la puerta para que el hombre pudiera entrar en el reino de Dios, para que el hombre tuviera acceso a la presencia de Dios. Pero, como dice el Señor, quise juntarlos como la gallina sus polluelos y no quisiste. La puerta está abierta para que cualquiera, para que todos entren, pero no quieren. No quieren porque, claro, es una puerta estrecha, porque hay que dejar tantas cosas afuera, porque hay que negarse a uno mismo, porque hay que buscar la voluntad de Dios, no la propia. La gente prefiere la puerta ancha. Quiere que Dios los apruebe, pero no entrando por la puerta estrecha, sino por una puerta ancha donde pueda seguir con su vida como está, donde no se tiene que arrepentir de sus pecados, donde basta hacer algunas cosas, algunas obras, para que Dios esté satisfecho con ellos. Pero esa puerta, en realidad, es una ilusión, es falsa. Esa puerta es la religión humana, la religión por obras. Esa puerta lleva al infierno. Pero os dirá, dice Lucas 13:27, apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad, allí será el llanto y el crujir de dientes. Los fariseos eran la casta religiosa de Israel.
Si bien Israel era una nación religiosa, los fariseos eran los más religiosos de todos. Ellos se destacaban por su conocimiento de las tradiciones y de la ley, por el celo que tenían para cumplirla. Les encantaba que la gente los reconociera, que los saludaran por las calles, como hoy a tantos hombres les gusta que los reconozcan y les digan: gran siervo de Dios. Les gustaban los títulos. Pero siendo ellos los primeros, los más importantes, el Señor les decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque si no lo hacen, todo ese honor y toda esa gloria de los hombres va a desaparecer un día, y los primeros serán los últimos. He aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Estos fariseos, estos religiosos de Israel, estos líderes religiosos, eran los más grandes opositores del Señor Jesús. Siempre estaban buscando la oportunidad para tenderle trampas, para poder atraparlo. Sin embargo, la misericordia del Señor no los abandonaba. Y como esa gallina que quiere juntar a sus polluelos, el Señor siempre estaba dándoles la oportunidad para que se arrepintieran. Aun cuando Él sabía que sus corazones eran duros, que sus intenciones eran oscuras, y que se acercaban a Él con el único propósito de tenderle lazo. Vamos a leer el capítulo 14 de Lucas, versículos 1 al 6. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Pues fíjate qué cuadro. Dice que el Señor Jesús fue invitado a comer a la casa de un gobernante. El Señor conoce el corazón del hombre, conoce las intenciones, las motivaciones. Dice Juan 2:24 que el Señor conoce a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él conocía mejor que nadie las intenciones de estos fariseos. Ya en otras ocasiones se habían acercado a él aparentando amistad con el propósito de, como dije recién, de tenderle trampas. Leíamos el domingo pasado que se le habían acercado unos fariseos para avisarle que Herodes lo quería matar. Y el Señor se daba cuenta de que estas personas, estos fariseos, no venían con buena intención. Precisamente habían sido enviados por Herodes para que se fuera de esa región
Ese era el propósito. Querían que el Señor se fuera de la región de Perea y se hicieron los amigos, diciendo que Herodes quería matarlo. El Señor sabía cuáles eran sus intenciones. Y ahora vemos a este fariseo que dice que es un gobernante, que lo invita a comer a su casa. Un gobernante quiere decir que era un fariseo muy importante. Probablemente era el que estaba encargado de la sinagoga, el principal de la sinagoga. O tal vez podría haber sido un miembro del concilio. El hecho es que esta persona era un fariseo de muy alta jerarquía. Y el día era el día de reposo. Lo invitó a comer en el día de reposo, el sábado. O sea que almorzar en el día de reposo. La comida después de la reunión matinal de la sinagoga. Los judíos concurrían a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios y después iban a sus casas a almorzar. La comida ya había sido preparada el día anterior, la mesa había sido servida el día anterior porque en ese día no se podía trabajar. Como era la casa de una persona de tanta jerarquía, allí se reunían los líderes religiosos, la élite. Los fariseos y los intérpretes de la ley. Y era un verdadero honor poder ir a la casa de una persona de semejante nivel. Que alguien así te invita a comer era un honor muy grande. Pero más allá de esta aparente amabilidad, dice Lucas, estos le acechaban. Ahí está la verdadera intención de estas personas, del fariseo, dueño de casa, y del resto de los fariseos. Invitaron al Señor a comer, pero acechándolo. La palabra acechar tiene que ver con un animal de presa acechando a su futura comida. Así lo estaban acechando, vigilando. Ahora, sabemos que los fariseos eran así. Y si nosotros lo sabemos, más lo sabía el Señor. Por eso lo verdaderamente sorprendente es que el Señor, sabiendo cómo eran esas personas, fuera a comer con ellos. Fuera a esa casa. ¿Por qué el Señor hacía esas cosas? ¿Por qué se prestaba a semejante situación? ¿Por qué no los dejaba y listo, que se arreglen solos? Si Él sabía que le iban a hacer trampa. Y ahí está claro el sorprendente amor de Dios, el inexplicable, el incomprensible amor de Dios. Jesús iba a la casa de este fariseo sabiendo lo tramposo que era, porque le estaba dando otra oportunidad, porque lo estaba llamando como la gallina a sus polluelos, a ese fariseo y a todos los que estaban con él. El Señor, en su infinita misericordia, les daba otra oportunidad para que entraran por la puerta estrecha. Y estos hombres orgullosos solo se juntaban con personas que estuvieran a su nivel social, económico. Nunca podían juntarse con personas de un nivel más bajo. Los fariseos consideraban al resto del pueblo como personas que no conocían a Dios.
Ellos se consideraban superiores, la élite de Israel. Se horrorizaban de Jesús, porque Jesús sí se juntaba con personas que ellos consideraban despreciables. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 9, versículo 10, podemos leer: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Cómo el maestro de ustedes puede juntarse con esa clase de gente? Ellos nunca harían algo así. Nunca se juntarían con personas de un nivel más bajo que el de ellos. Sin embargo, en esta ocasión particular, además de invitar al Señor Jesús, a quien odiaban, también trajeron a otra persona a la casa. Alguien con quien nunca se hubieran juntado. Alguien que ni siquiera hubieran permitido que se acercara a ellos. El versículo 2 dice: y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Esto era verdaderamente sorprendente. Por eso Lucas dice: y he aquí. Eso quiere decir, miren lo que pasó. Esto es algo verdaderamente inesperado. He aquí, en esa casa, en la casa del principal de los fariseos, en esa casa del gobernante, nada más ni nada menos que un hombre hidrópico. Un hombre hidrópico significa que este hombre padecía de una enfermedad llamada hidropesía. Esta palabra hidropesía quiere decir, hidro quiere decir líquidos, pesía tiene que ver con el rostro. Esa enfermedad hacía que el cuerpo, bueno, por razones que yo desconozco, retuviera de manera normal los líquidos, provocando hinchazones, especialmente en la cara. Hinchazones que, bueno, a la vista eran deformaciones. Nosotros hemos hablado de lo que pensaban los judíos acerca de las personas que tenían enfermedades o que sufrían diferentes desgracias. Ellos pensaban que esas personas eran así por causa de un pecado enorme que tenían, que Dios los castigaba por su inmoralidad. Este hombre, según la mentalidad del judío, tenía esas deformaciones porque era muy pecador. Entonces nunca ellos se hubieran juntado con un hombre de esa categoría, tan pecador. Pero además, la creencia de ellos era que este hombre, que esas hinchazones, tenía que ver con los fluidos del cuerpo. Los fluidos masculinos, para que entiendas. Lo cual hacía de estas personas ceremonialmente impuras. Quiere decir que nadie se acercaría a esas personas, porque si esa persona simplemente te tocara, vos quedarías impuro. Por eso, los fariseos nunca se hubieran acercado a un hombre así. Menos le hubieran dejado entrar a su casa. Y menos que estuviera cerca de la comida.
Porque ellos hacían que todo fuera impuro. Por eso es tan sorprendente, Lucas dice, y he aquí, en esa casa, un hombre hidrópico, completamente inusual. Ahora, esto muestra la maldad de estas personas. No lo invitaron por buenos. Lo invitaron, lo trajeron a este hombre para tenderle una trampa al Señor Jesús. Porque ellos sabían que aunque fuera día de reposo, el Señor lo iba a sanar. Ahora, sus mentes perversas decían, bueno, si lo sana en día de reposo, entonces no respeta ese día que no hay que trabajar, lo cual demostraría que Jesús no es Dios ni viene de parte de Dios. Vos fíjate en la mente cerrada y perversa de estas personas. Porque si había algo que certificaba que Jesús era Dios, son los milagros que Él hacía. Si Él podía sanar a una persona en esa condición, claramente venía de Dios. Sin embargo, ellos veían en eso la negación de que era Dios. Y además, era una negación de sus propios principios, porque ellos se consideraban a sí mismos los guardianes de la ley, los que obedecían las tradiciones, y ahora estaban impulsando maquiavélicamente para que alguien rompa con lo que ellos consideraban tan sagrado como guardar el sábado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Amén. Entonces, estas personas estaban obrando con malicia, con verdadera maldad en sus corazones. Y el Señor Jesús sabía todo. Conocía esas intenciones. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Vos fíjate con qué facilidad el Señor desbarata sus planes. Con una sola pregunta. El Señor los encara directamente a esos fariseos y a esos intérpretes de la ley y les dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y con esa pregunta el Señor da vuelta a la situación. Porque ellos que estaban acechantes, vigilándolos, para ver qué hacía, ahora pasaron a ser los examinados. Ahora ellos tenían que responder, que era lo que verdaderamente pensaban. El Señor le dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Lo que significa, la ley permite sanar en el día de reposo. La atención estaba sobre ellos ahora, tenían que responder. Y ahora tenían un problema. Porque si respondían que sí es lícito, porque en realidad la ley no solamente no pone ninguna traba a sanar en el día de reposo, sino que alienta siempre a hacer el bien. Si ellos reconocían que era lícito, entonces le estaban dando a Jesús carta blanca para que lo sanara a este hombre, y no podían acusarlo, ellos lo avalaban. Pero si respondían que no, entonces tenían que reconocer que ellos pensaban que para Dios
estaba mal hacer el bien. Que para Dios era más importante guardar el día de reposo que hacer el bien a una persona. Se encontraban en esa disyuntiva. Y dice, mas ellos callaron, no pudieron responder, no tuvieron argumentos. Los escribas y los fariseos no pudieron responder a esa pregunta. Y dice que él, tomándole, le sanó y le despidió. Este hombre, que era considerado inmundo y que nadie hubiera tocado, porque consideraban que si lo tocaban también quedaban inmundos, el Señor dice, tomándole, quiere decir que lo agarró. Tal vez lo agarró de los hombros, tal vez lo agarró de la cara, no sabemos, pero el Señor lo agarró y le sanó. ¿Te das cuenta de lo que quiere decir esto? Le sanó en el momento, delante de sus ojos, de los ojos de estos fariseos. Este hombre estaba recibiendo un milagro maravilloso. Tenía el rostro desfigurado, el cuerpo lleno de hinchazones, y de un segundo a otro quedó completamente normal. Para ese hombre, esto era la mayor de las bendiciones. Y Lucas no es muy explícito en esto, dice solamente eso. Tomándole, le sanó y le despidió. Nos gustaría saber más detalles, por lo menos a mí. Me gustaría saber cómo reaccionó este hombre. ¿Qué significa que de un momento a otro recibir semejante sanidad? ¿Cómo recibe a alguien así? Semejante bendición. Salta, grita. ¿Qué pasa en la gente que ve eso? Simplemente dice, le sanó y le despidió. A este hombre marginal, a este hombre rechazado, el Señor lo trató con respeto, con ternura, lo tocó, lo sanó y lo despidió, para que fuera tal vez a comunicar a otros la bendición que había recibido. Y los fariseos habrán pensado, bueno, al final no salió bien. Al final hizo lo que nosotros queríamos que hiciera. Sanó a este hombre en sábado, rompió el sábado, el día de reposo. Pero antes de que pudieran decir algo, dice que el Señor les planteó una nueva pregunta. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? El Señor sabía lo que había en sus corazones y los encara directamente y le dice, ¿alguno de ustedes, si un asno o un buey suyo, que les pertenece, se cae en un pozo, lo dejarían ahí porque era día de reposo? ¿Dejarían que se muera? Los asnos y los bueyes son caros. Hay alguna traducción por ahí que habla de su hijo o su buey. ¿Alguno dejaría a su hijo tirado en un pozo porque es día de reposo? Es una locura pensar eso. ¿Quién haría una cosa así? Ahora sí, podían salvar a un animal y era obvio que lo iban a hacer, porque
Era lo lógico. ¿Quién va a dejar que un animal se muera porque es un día de reposo? Nadie haría eso. Más si hay intereses económicos, menos si fuera un hijo, pero nadie haría eso. Entonces, ¿qué podían reprocharle al Señor? Porque sanó a un hombre en día de reposo. Alguno podría decir que un animal es más importante que un hombre. Alguno podría decir que la voluntad de Dios es que un hombre siguiera sufriendo solo porque era el día de reposo. Claramente no. Y ellos, así como en la primera pregunta habían quedado callados, dice, no le podían replicar estas cosas. El que conoce la ley sabe cuál es el segundo más grande mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verdaderamente esto no era lo que los fariseos habían imaginado. Habían tendido una trampa perfecta al Señor Jesús, pero quedó expuesto su miseria, su pecado. Sin embargo, ellos no iban a reconocer que estaban equivocados, no se iban a arrepentir. Se lamentaban seguramente por el fracaso. Pero el verdadero fracaso no era que la trampa que habían tendido les falló, sino que el verdadero fracaso era en que habían tenido otra oportunidad para arrepentirse. Dios había desplegado su poder delante de ellos. Jesucristo había sanado a un hombre delante de ellos, para que ellos pudieran ver que la puerta todavía estaba abierta, que pudieran ellos ver que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, que lo estaba llamando como una gallina a sus polluelos. Pero ellos no quisieron. Ese es el verdadero fracaso, porque la puerta estaba abierta y ellos no entraban, pero un día la puerta se cerraría. Y dice Lucas 13:25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, Señor, te invitamos a comer, ¿te acordás? Que viniste a comer un día de reposo. Y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Verdaderamente el amor de Dios es incomprensible, porque el Señor se lamentaba por personas como esas. Era personas como esas a quien quería juntar como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas. A personas así. No a buenos hijos. A hombres perversos, tramposos. Gente, como describe el apóstol Pablo, débiles, impíos, pecadores. Como esos. ¿Y sabes qué? Como nosotros. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 6:9 diciendo, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Pablo está diciendo, así eran ustedes. Así éramos nosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso el amor de Dios es incomprensible. ¿Cómo entender ese amor?
¿Cómo entender que el Señor llame a personas como esas? Que le rechazan, que ponen en duda todo lo que Él dice, que le dan la espalda. ¿Cómo el Señor puede amar a esas personas? Pero lo más sorprendente de todo, ¿sabes qué? Lo que más me sorprende a mí, que el Señor me haya mirado, que el Señor me haya amado a mí. ¿Cómo es posible? No lo puedo entender. ¿Vos podés entenderlo? No. Porque no éramos diferentes que esas personas, que esos fariseos. Y el apóstol Pablo también se maravillaba de eso. Y también le costaba entender. Y le escribe a su discípulo Tito, en 1 Tito 1:12, y le dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, como esos que lo invitaron a comer. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y escuchá cómo termina este párrafo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios verdaderamente escapa a todo nuestro entendimiento.